Bienvenidas, bienvenidos a Senda Urbana, un programa que aborda temas sobre la ciudad y la actualidad científica. Esto a través de la visión de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana que nos darán su opinión y su análisis con respecto a temas que a todos nos importan. Soy Fernando Lozano y les doy la bienvenida. El desarrollo de las actividades cotidianas en la metrópoli requiere de objetos y equipo dispuesto en la vía pública para cumplir con un propósito determinado que satisfaga las necesidades de los usuarios, tales como descanso, recreación, protección, higiene del entorno, orden, comunicación y promoción de la convivencia social. Todos los elementos que cumplen con estas características son denominados mobiliario urbano, los cuales deben ser útiles para las personas, promoviendo la accesibilidad y seguridad, así como fomentar el bienestar social y la humanización del espacio, teniendo en consideración su ubicación como resultado del conocimiento profundo del entorno y las demandas de los ciudadanos. En este sentido, la intervención del diseño cobra relevancia en el desarrollo de proyectos que consideren estos factores para su fabricación y posterior uso en el contexto específico de cada uno de los espacios públicos. Bien, vamos a comenzar a platicar sobre este interesantísimo tema del mobiliario urbano. Y para eso hemos invitado a expertos de la carrera de diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos con nosotros al maestro Héctor Espíndola. Bienvenido. Mucho gusto, es un placer. También se encuentra con nosotros el maestro Cristian Hernández. Hola, ¿qué tal? Y el maestro Miguel Ángel Vázquez. Bienvenido. Gracias. Héctor Espíndola Elizalde, doctorante en Gestión de la Educación, imparte docencia en el taller de pailería en los talleres de la licenciatura en Diseño Industrial de la UAM Xochimilco y es miembro especialista de la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Cristian Byron Hernández Gutiérrez, con maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, imparte los talleres de cerámica, representación digital 2D y 3D, fundamentos de geometría descriptiva y optimización de procesos en talleres de producción mobiliario, entre otros. Actualmente participa en el proyecto de investigación Aprovechamiento del bambú en el diseño en la UAM Xochimilco. Miguel Ángel Vázquez Sierra, doctorante en Gestión de la Educación por la Universidad Intercontinental, actualmente es profesor investigador en la UAM Xochimilco y coordinador de la licenciatura en Diseño Industrial. Es también miembro especialista de la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Bien, hablar del mobiliario urbano, primero, ¿qué es el mobiliario urbano o a qué nos referimos y cuál sería su importancia en la Ciudad de México? Para que, digamos, tengamos un primer panorama de lo que estamos hablando. ¿Quién de ustedes quiere comenzar? Bueno, el mobiliario urbano podríamos entenderlo como todo aquel equipamiento que se da en las ciudades, o a lo mejor no en ciudades, lugares donde hay cierto nivel de población, cantidad de población, que requiere que se le faciliten ciertas actividades, ¿no? Entonces el mobiliario urbano, repito, es ese equipamiento que se dota de los lugares donde reside la gente, que le facilita sus actividades, considerando precisamente eso, sus necesidades, las cuestiones culturales del lugar y los materiales adecuados para su óptimo funcionamiento. Podría ser una definición. Ya, su importancia en la ciudad. Bueno, la importancia es relevante, ya que los usuarios se apropian de los mobiliarios que existen en el entorno, van dirigidos hacia el público, van dirigidos hacia la gente que está en los entornos públicos, y esto hace que ellos se apropien de los espacios, haciendo que estos sean de una manera que se integren entre el entorno y sean amigables en diferentes aspectos, ya sea en lo estético, en lo funcional, en lo práctico, para que le sirvan a la ciudadanía lo más, ¿cómo decirlo? Lo más apropiado para su uso, para lo que fueron diseñados, ¿no? Uh-huh. Y en el mobiliario urbano va desde parques, para buses, botes de basura,
O sea, es un mundo, todo lo que está en un espacio público se considera mobiliario urbano. Específicamente, más o menos, o sea, ¿cuáles serían los límites? Que ya no es un mobiliario urbano. Bueno, el mobiliario es una interfaz, es lo que te permite relacionarte con tu ciudad o con tu entorno para poder tener tus dinámicas normales, ¿no? Entonces, si tratamos de limitarlo, es todo aquello que está en este espacio público, ya sea abierto o cerrado, pero que te da acceso a trabajar otras cosas. Un buzón te ayuda a poder enviar una carta. Los juegos en un parque ayudan a que se puedan recrear ciertas personas, niños, adolescentes. Y que ya no es público, todo lo que ya tienes que solicitar el acceso para poder interactuar con estos objetos. O sea, todos los objetos que están en este espacio público abierto o cerrado, que tienen ya una lógica y que ya están puestos para que el usuario, sin tener que preguntar cómo se ocupa, cómo se utiliza, estés trabajando con él. Pueden ser señalética y pues volteas a ver hacia dónde te está llevando la flecha. Pueden ser un anuncio que te indica los precios de un restaurante. Puede ser la banca, ¿no? Que estás para esperar el autobús o para sentarte en el parque. Son todos estos objetos que ya por naturaleza sabes para qué son y que te ayudan a tener esta relación con ese espacio. Ok, ahora, ¿por qué es importante diseñarlos? Porque uno diría, bueno, pues pongo 2 piedras, como cuando yo era niño jugaba futbolito, ponía 2 piedras y nos poníamos a jugar en la calle. ¿Cuál es la importancia y por qué se tendrían que diseñar los muebles o el mobiliario público? Bueno, evidentemente cuando vamos a dotar de este tipo de cosas a un lugar en particular, tenemos que considerar muchas cosas. La cuestión cultural, el entorno en general, las necesidades que queremos cubrir, a lo mejor el mantenimiento que le vamos a tener que dar. Todo eso son aspectos y factores que van a determinar las propuestas que vamos a nosotros poder plantear. ¿Por qué se tienen que diseñar? Bueno, primero porque se tiene que responder a todos estos aspectos más allá de la funcionalidad. Hay personas que por iniciativa propia pueden plantear algunas soluciones, pues por la práctica, por el conocimiento de la actividad propia que quiere resolver, pero no considera todo lo que acabamos de mencionar. Entonces, si nosotros queremos que estos tengan un impacto mayor en la sociedad, sí debemos recurrir a personas que sí están capacitadas y que tienen esa visión de integrar todos esos aspectos a la hora de proponer y plantear objetos que van a solucionarnos una actividad en específico para un lugar en particular, ¿no? ¿Qué se requiere para diseñar un mueble público, Cristian? Primero, conocer el espacio. Yo creo que es importante que se diseñe porque nosotros somos los intérpretes, somos los que van a tratar de entender qué es lo que requieren las personas que van a ocupar ese espacio y cómo en ese espacio, con las condiciones que tiene, se puede ajustar para esto. Entonces, ¿qué se considera? Se considera el clima, si se tiene que ver, si tenemos que dar protección sobre las condiciones climáticas, ya sea lluvia, sol, todos estos elementos, qué materiales se van a ocupar para que no solo den resguardo, sino que también requieran menor mantenimiento, que no se tengan que estar cambiando cada rato o que se detenga su función por periodos largos para que se puedan habilitar otra vez. Las condiciones antropométricas, qué personas van a ocuparlo. No es lo mismo una persona con ciertas medidas, ciertas características en una población, no sé, en alguna zona del norte, que las personas que están en alguna zona centro, zona sur. ¿No se diseñan igual, por ejemplo, si fuera a ser para Alemania que para México? No, cada población tiene ciertas medidas estándar. Siempre se trata de llegar a una media que se pueda ocupar para la mayoría o la mayor cantidad de personas posible, pero por lo general hay un porcentaje que se deja y las tendencias ahorita es o lo que se busca es cómo abarcar a la mayor cantidad de personas y ser inclusivos, que también personas con características diferentes puedan ocupar estos mobiliarios sin que se sientan limitados. Ya, entonces en el diseño, digamos, hay prioridades. Es más importante la gente o, digamos, el lugar. Supongamos que es un pueblo mágico y ese tipo de cosas. El usuario principalmente es el que nos da la pauta para hacer el diseño. Ya después intervienen diferentes factores como es el entorno, la normatividad,
ahorita que mencionabas lo de si es un pueblo mágico, tenemos que pasar por ciertas normatividades que nos permitan hacer o no hacer. No podemos usar, por ejemplo, ciertos materiales porque no lo permite, porque como es un espacio cultural o histórico, tienes que usar ciertos materiales, la publicidad no se permite, o sea, hay ciertas restricciones, pero todo va enfocado siempre en el usuario. El usuario es el que nos da la pauta, o sea, si vamos a hacer un parabús, tenemos que ver todas las características de las personas que usan ese medio de transporte. Si vemos, por ejemplo, un ejemplo que tenemos claro es el trolebús, El Metrobús. El Metrobús, que por ejemplo las estaciones tienen cierta altura por los camiones que están diseñados a esa altura, ¿no? Si no estaría a nivel de piso, o sea, todas esas características se toman en cuenta, el tipo de subsuelo donde va a estar construido el Metrobús, por dónde va a pasar, los tipos de suelo. Entonces, y después viene todo el equipamiento, entre los torniquetes, qué tipo de torniquetes, porque si vemos la amplia gama de, por ejemplo, torniquetes que existen en el mundo, los del metro tienen uno. Entonces, tratamos de usarlos para, por ejemplo, el metro tiene una cantidad impresionante de gente, entonces los torniquetes tienen que ser muy rápidos, ¿no? A diferencia de otras sistemas de transporte, hablando en el sistema de transporte, ¿no? Los juegos, por ejemplo, si se diseñan para niños, tenemos que ver qué actividad se va a realizar ahí, determinar qué edad va a ser para esos niños, si van a ser un rango muy grande, niños de 4 años, de 5 años, cada uno, o sea, no podemos diseñar, por ejemplo, una resbaladilla que se suba un adulto y se rompa. Ajá, claro. Entonces tenemos que considerar que pues en la Ciudad de México pues se puede subir un adulto a la resbaladilla, y tenemos que calcular que se pueda subir un adulto y la resbaladilla dure lo más que se pueda, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir platicando sobre este importante tema del mobiliario. Más o menos ya hemos comprendido por dónde, cuáles son los límites del mobiliario urbano. Hacemos una pausa y volvemos en Senda Urbana. Estamos nuevamente con ustedes en Senda Urbana, platicando con Héctor Espíndola, el maestro Cristian Hernández y el maestro Miguel Ángel Vázquez sobre mobiliario urbano. En el bloque pasado platicamos sobre la importancia y cómo se diseña. Ahora, para diseñar el mobiliario urbano, ¿quiénes intervienen? Es decir, yo llego y digo, yo quiero este mueble, o cómo es, ¿hay algún comité o interviene el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo funciona esto? Bueno, evidentemente alguien tiene que detectar una necesidad, ¿no? Pueden ser los mismos usuarios que se pueden dirigir a ciertas instancias del gobierno local, donde lo pueden solicitar. A veces la misma cuestión del gobierno se da cuenta, detecta algunas cosas por cuestiones de antigüedad, por cuestiones de conflicto que crea el antiguo mobiliario ya, por cuestiones de que hay que renovar la imagen. Hay muchos factores que nos pueden orientar hacia en qué momento tenemos que pasar a diseñar algo para la sociedad, ¿no? Evidentemente, a partir de ahí ya se detecta esas necesidades, se nombran algunas comisiones, hay áreas específicas en algunas cuestiones de gobierno que se dedican a detectar y a diseñar ese tipo de cosas. Y si no, por cuestiones mismas de que ahora, como los planes que existen,
de que a las colonias o a las poblaciones se les da cierto presupuesto y ellos definen en qué lo quieren gastar, ¿no? Un ejemplo clásico de esto es cuando mandan pintar sus calles, cuando quieren pavimentarlas o cuando quieren equipar los espacios públicos con los gimnasios que ahora ponen, con las canchas, ya sabes, básquetbol, fútbol o juegos en general para los niños, ¿no? En ese sentido, a veces pues, se recurre a equipamientos que ya están probados, que son comerciales y que solo se compran y se instalan. O sea, ya vienen prediseñados. Sí, sí. Pero hay ocasiones en que las necesidades son muy específicas por el tipo de población a la que se quiere solucionar el problema o por la situación real en el caso de alguna necesidad como pueden ser los buzones, que no sé qué tanto se sigan usando actualmente, pero bueno, se usan como quiera que sea, los mismos parabuses, las adecuaciones, no sé, que a cada rato hacen en las banquetas, todas estas cosas, y eso te lleva a que tienes que ver qué tipo de población lo va a usar, cuál es la necesidad específica, y entonces designas algún comité, te digo, dentro de gobierno o alguna cuestión social que ya haya en las organizaciones de las colonias, y son los que determinan eso. Normalmente en los comités, ¿quién participa? Participan personal de la Secretaría, que toman un poco las decisiones. Tiene que participar personal de la ¿Colonia? de la colonia, de la asociación civil, expertos, especialistas que les llaman de ciertas áreas. Y bueno, en algunos casos, por ejemplo, cuando es monumento histórico, tiene que intervenir el INAH, tienen que intervenir instancias culturales para ver si se puede, no se puede hacer, qué beneficio, qué problemas trae. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hacer unas bancas frente al Palacio de Bellas Artes o frente a un parque en la delegación Coyoacán, por ejemplo. Así es. Se toman diferentes cuestiones, porque, por ejemplo, un parque interviene la colonia, interviene a lo mejor la alcaldía de ese momento, pero, por ejemplo, si vamos a trabajar en el centro histórico, que ya es patrimonio cultural, entonces ahí sí intervienen otras instancias como sería el INAH. Porque me haces recordar, en la Conchita hay unas, son asientos, pero ya no son asientos, están como hundidos, como de piedra, y nadie los quita. No. Y entonces, y eso supongo que tiene alguna prohibición. Sí, exactamente. No puede llegar uno y quitarlo, así sea el alcalde, o sea, tiene que pedirle autorización al INAH. El INAH es el encargado de dar la autorización cuando son patrimonios históricos o patrimonios culturales de la humanidad. Entonces, aunque no sea funcional. Aunque no sea funcional. Porque, bueno, en su momento estuvo ahí por alguna razón, entonces tienen que hacer un análisis muy sustancioso de si se quita, si no se quita, si va a afectar, si se tiene que destruir, entonces si va a afectar el entorno, porque, por ejemplo, hay mucho mobiliario, antes que dabas el ejemplo de la Conchita, tiene las bancas pegadas en la misma iglesia, entonces no puedes llegar y quitarlas y poner, no tienes que ver si no afecta la estructura de la iglesia. Entonces se pueden dar alternativas. Entonces el INAH en algunos casos flexibiliza, por ejemplo, es muy específico en las cuestiones de publicidad, ¿no? Que van acompañadas muchas veces del mobiliario urbano. Entonces el INAH restringe un poco las publicidades, ¿no? Ya. ¿Y ahí dónde intervienen los diseñadores en todos estos comités? Pues en el área de los especialistas, pero eso depende mucho. Nos estamos yendo mucho a la parte histórica o gubernamental, pero también puede darse el caso de lugares privados, residencias nuevas o estos complejos o unidades, que se están generando unidades nuevas. Y ahí, más allá de si el gobierno se quita y es una instancia privada, de todos modos los especialistas son los mismos, o tendrían que ser los mismos, que en este caso serían planificadores urbanos o urbanistas, tendrían que ser arquitectos, tendrían que ser diseñadores industriales, y además, si seguimos esta idea de que estamos diseñando para alguien y tiene que participar, pues serían los propios colonos o quienes estén ahí. Entonces,
como especialista se tiene que ver no solo el objeto físico de que sea cómodo y ahí se sienten o ahí lo pueden ocupar, sino cómo interviene con el demás contexto en la traza de las calles, si no estorba en la entrada de las casas. Todos estos elementos se tienen que considerar, y en el caso de los patrimonios históricos pues es más difícil porque ya está dado el espacio y son pocas las áreas de oportunidad que tenemos para modificar todo. En el caso de nuevos desarrollos, pues sí se puede desde antes planear y desarrollar propuestas que estén pues integradas en todos estos elementos. Entonces, todos como especialistas ahí es en donde intervenimos. Ya sea en una cuestión histórica, pues cómo podemos, con lo que ya está, a lo mejor tratar de aprovechar el estilo que ya existía y cómo mantenerlo sin que sea una especie de fachadismo, ¿no? Que nada más sea como una escenografía, sino cómo podemos aprovechar esos elementos, pero hacerlos que sean más cómodos, que tengan materiales que funcionen mejor, que vayan a durar más tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo, bueno, de lo que he visto, que como que antes todo se hacía en piedra. Concreto. Y ahora como que todo es como de tubos, o no sé si también tiene que ver la moda o realmente es por un cambio en la flexibilidad del uso o el manejo de estos materiales. O sea, si hubo un cambio o no hay un cambio. Mira, ahorita mencionaste algo que me llama la atención, que es la flexibilidad, ¿no? Ajá. Y retomando un poco el ejemplo que ponías del mobiliario que hay alrededor de la iglesia de la Conchita, ahí en el centro de Coyoacán, si te fijas, el hecho de que sea todo de concreto ya no nos da mucha opción a cambiarlo, y sobre todo si llega el momento en que lo consideran un espacio histórico-cultural. Cuando hablamos de remodelaciones o actualizaciones de parques y jardines que no tienen ese grado cultural histórico, ya no es tan viable meter cosas de concreto, cosas de ese tipo, porque en determinado momento piensas, ¿qué voy a hacer con eso a futuro cuando yo quiera renovar todo esto? Ajá. Hay materiales que por su naturaleza ya no nos dejan reutilizarlos, reciclarlos. En cambio, si tú planteas ahora, como es en la actualidad, muchas cosas de metal, combinaciones de plásticos incluso reciclados, aceros inoxidables en lugares que no son tan expuestos al sol, o quizás sí, pero no tienes un contacto tan directo, tienes la opción de estarlos cambiando constantemente, y cuando ya dejan de ser, o se acaba su tiempo de vida útil, lo puedes reciclar, lo puedes reutilizar, puedes renovar el material. Sí, digo, además de que los conceptos de diseño, o sea, la imagen que tú quieres proyectar con los objetos que pones ahora, digo, siempre quieres que se vea como más moderno, más actual. ¿Se podrían hacer en materiales como el concreto? Podría ser que sí, pero es más costoso, más elaborado, y más tardado. En cambio, si los planteas con materiales, digo, como metales, plásticos, cosas así, lo puedes hacer más rápido, lo puedes procesar más rápido, y en determinado momento, digo, cuando se acabe su vida útil, pues lo puedes desechar sin ningún problema, ¿no? Pero también depende mucho del contexto. Por ejemplo, en zonas donde hay mar, en Veracruz, en el Malecón, ahí están haciendo ahorita mobiliario de concreto porque precisamente va a resistir más y va a tener mayor vida útil en ese ambiente, porque como es muy salino y eso, si nosotros ponemos acero inoxidable, aunque aquí en la ciudad se presta para que tenga una vida útil larga, allá después de unos meses se pica, ¿no? Entonces no es tan viable trabajarlo en esa zona. Entonces por eso decíamos que importa mucho el contexto, las condiciones climáticas, el cómo se va a utilizar, y en esos casos el concreto todavía es útil. Todavía hay empresas que desarrollan mobiliario urbano, empresas privadas, para el uso de concreto, ¿no? Mayores dificultades que se encuentra un diseñador para enfrentarse al mobiliario público, ¿cuáles serían estas, específicamente en la ciudad, por ejemplo? Bueno, tú sabes que a veces la gente de buenas a primeras no acepta los cambios. Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto? Por el vandalismo. Cuando no les gusta, cuando no les atrae, o cuando simplemente no se lo pueden llevar a su casa, tienden a destruirlo. Entonces, ese es uno de los... ¿Es como apropiación del inmueble? Del diseño del objeto X, el que tú quieras ponerles. Si no les gusta, lo van a querer destruir. Y si al revés les gusta, se lo van a querer llevar. Entonces son un factor muy principal que debes de tener en cuenta a la hora de diseñarlo, por su resistencia a ese tipo de cosas, y además por cuestiones de que si tú lo vas a fijar en algún lado, tampoco se lo pueden llevar tan fácil, ¿no? Porque me hace recordar que he visto
incluso en películas, gente que en su casa tiene o tenía estos teléfonos públicos, se los robaban y los llevaban a su casa. Sí. Bueno, y ahora que ya prácticamente no existen, en Londres ya hay gente que se toma fotografías. Es un poco como esto, es decir, afecta no solo el uso, sino parece que es un tema un poco más complejo, el gusto. Así es. O sea, el diseño tiene que ser atractivo y además tenemos nosotros que contemplar todas esas cosas donde el vandalismo, el robo, como decías, esos teléfonos de Telmex que a veces hasta un amigo tenía así en su casa y bueno, ¿y tú cómo tienes esto? ¿No? O sea, pues porque antes también pues nada más estaban atornillados. Ahora con los nuevos cambios, pues tenemos que meter herrajes que tengan llaves especiales. Lo vemos en el metro, ¿no? Los tubos que están en el metro no puedes llegar con un desarmador y quitarlo, porque antes sí estaban con un tornillo normal, entonces se lo robaban. Ajá. Entonces ahora tenemos nosotros los diseñadores que poner trampas o trabas para que no se roben esos objetos y sean permanentes ahí. Ahora, cuando no se los roban, los vandalizan. Es decir, lo destruyen, lo rompen. Pues lo grafitean, rompen las piezas, se arrancan lo que pueden arrancar. Pero bueno, ese es uno de los factores que se tiene que considerar, la seguridad, tanto para el usuario, que cuando lo ocupe no se corte, no le lastime, que si va corriendo y se pega, pues no tenga una arista que haga que se le abra la cabeza, ¿no? Cosas que pueden sonar muy exageradas, pero se tienen que considerar. Y la seguridad del propio objeto para que se pueda mantener ahí. El mantenimiento, cuánto tiempo o cada cuándo se tiene que ocupar el tiempo necesario para pintarlo, para cambiar piezas, todo eso, que tenga la menor cantidad de elementos para que tampoco sea complicado este mantenimiento. Sí, porque fíjate que yo recuerdo que las resbaladillas, cuando yo era niño, allá hace mucho, eran como eran de concreto, o había unas de lámina, que si uno ponía las manos, terminaba uno con las manos. Era un rallador de quesos, ¿no? Ajá, exacto, un rallador de quesos. Eso, digamos, cambió, es muy contemporáneo tratar de hacer este tipo de cosas. Pues digamos que se trata de resolver de una manera más eficiente para que no salga tan caro el estar cambiando la lámina. Ajá. Y aprovechar los materiales que se tienen. A veces el plástico se toma ahorita como un estigma por la cuestión ecológica y todo esto, pero este material en las condiciones adecuadas y si se puede reciclar, reutilizar todo esto, pues es un material que se presta a generar estos bordes suaves, que tenga resistencia mayor al sol, que sea cómodo, que no pase más de un toque cuando terminas de bajarte y generas energía y estética y te da ese toquecito, ¿no? Sí. Es lo peor que puede pasar con estos objetos. Yeah. Y también si se vandalizan, si los rompen, los queman o algo, pues es más fácil cambiar esa pieza. Ya, entonces diseñar un mueble urbano no es cosa fácil, o sea, no es agarrar y decir, pues pongo la mesa y ya nada más. No. A ver, es un tema que tiene que ver con el cuerpo humano, hasta donde entiendo. Esto se llama ergonomía. Ergonomía y antropometría. Ergonomía ve la comodidad del ser humano y la antropometría ve los tamaños, dimensiones, anchos, alturas, alcances. O sea, por ejemplo, si voy a bolearme los zapatos, todos esos también los diseño, llego con... También se ven elementos de biomecánica. ¿Qué movimientos vamos a ocupar para bolearme los zapatos? Y obviamente si yo lo dejo a cierta altura la base para poner el pie, pues me va a resultar muy incómodo después de 5 minutos. Entonces tengo que considerar en qué punto me puedo apoyar para que aguante el tiempo suficiente para que hagan su trabajo, ¿no? O los carritos de los que venden hot dogs y ese tipo de cosas también. Así es, sí. O sea, tenemos que ver, por ejemplo, las alturas. Los carritos a veces lo hemos visto en algunos objetos cotidianos que se puedan ajustar los manubrios. Es precisamente por eso, porque no todas las personas son del mismo tamaño, ¿no? ¿Qué tal que el vendedor mide 1.40, pues entonces el manubrio se tiene que adaptar a él, porque si no, imagínate adaptar todo el coche, pues es casi imposible o muy costoso, claro, ¿no? Entonces tiene que adaptar el manubrio, pues, si mide 1.40 o mide 1.80, que se adapte a la altura, porque cada persona, al tener esas diferencias,
tiene diferentes posiciones. Entonces todo se ve, todas esas posiciones que puede tener la persona, como dijo en el aspecto biomecánico, cómo te vas a agachar, cómo te vas a parar, tu visibilidad, ¿no? O sea, por eso a veces los anuncios están a cierta altura, porque nosotros tenemos cierto rango de visión, alzamos hasta cierto nivel, igual volteamos hasta cierto nivel. Entonces, todo eso se tiene que contemplar en todos los mobiliarios, no nada más en el urbano, sino en todo lo que se diseña. Mueble. Exactamente. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a ir tratando de concluir este interesante tema sobre mobiliario urbano. Regresamos. Bien, estamos nuevamente con ustedes en Senda Urbana platicando sobre el mobiliario urbano. Y platicábamos con Héctor, con Cristian y con Miguel Ángel sobre la importancia del diseño de los muebles y finalmente pues esta especialidad. ¿Algún caso específico que, digamos, desde la UAM Xochimilco se haya realizado y cómo funcionó? Adelante, el que ustedes me quieran contar. Bueno, en un principio, en el año 2017 se acercaron de la delegación Magdalena Contreras, el delegado de aquel entonces, se acercó a la universidad. Trae un proyecto de hacer mobiliario urbano para personas que vendían sus productos en la calle. Entonces él quería como diseñarle, que tuvieran un sistema donde tuvieran todos sus productos a la venta, que los pudieran guardar, o sea, con ciertas características. Para no estar, digamos, en el suelo con un tapetito, ¿no? Ciertas características que tuvieran los diseños. Se invitó a la universidad. Nosotros como institución participamos con 3 grupos de alumnos junto con profesores y bueno, empezamos a trabajar con ellos y la experiencia yo creo que Héctor puede mencionarla mejor porque él fue el que tuvo todo el... Sí, llegó una comisión que venía de la delegación y al principio nos lo quisieron plantear como un concurso. De alguna manera se nos planteó ya dentro de la universidad, en la licenciatura, como pues un proyecto el que los profesores que quisieran involucrarse estábamos abiertos a solicitar a los alumnos la participación. Se presentaron aproximadamente como 40 propuestas diferentes, atendiendo las demandas medio específicas que ellos traían. Era eso, ¿no? Que la gente pudiera guardar y expender su mercancía en ese mismo vehículo porque querían que fuera móvil. Una de las condiciones que se quería considerar ahí era que podían llevar y traer las cosas para que no estuvieran los puestos fijos en la vía pública. Esa era la principal idea, ¿no? Digo, tenía otros trasfondos por ahí, como la regularización de los vendedores, la normalización de los productos, quitar productos chatarra, productos que pudieran causar algún daño a la gente, las cuestiones de piratería. Ese era un programa que manejaba la delegación en ese momento. Entonces, cuando nos trajeron el proyecto nosotros, participamos como, 3 grupos, 2 de 11º y 1 de 6º módulo. Se plantearon como 40 propuestas y de las 40 se seleccionaron 4. Esas 4 eran las que más o menos cumplían con lo que ellos estaban solicitando en ese momento y una vez que se asignaron esas 4 se nos pidió un presupuesto más o menos aproximado de costo de fabricación de cada prototipo. Okay. Nosotros aquí en la universidad fabricamos 3 y el otro grupo de 6º, el chico que fue seleccionado de ese grupo lo mandó a hacer en otro lado, en una herrería. Cuando llegó el momento de que les presentáramos ya las propuestas construidas, los prototipos, se vinieron, mandaron unas camionetas de la delegación, se los llevaron al edificio delegacional y ahí se empezaron a revisar, empezaron a ver qué les funcionaba mejor.
trajeron a unos, llamémosle, proveedores externos, que eran a los que se les iba a asignar la producción de alguno de estos muebles, y entre ellos se pusieron de acuerdo y finalmente eligieron uno. Se probaban, es decir, los diseños ya, digamos, armado, se hacía la prueba de cómo funcionaba. Sí, porque por lo mismo que ellos querían que fueran muy polifuncionales, los techos se levantaban, se contraían, se abrían, cerraban las puertas, se movían por el tipo de rodamientos que nosotros propusimos. Como el suelo de allá es mucha pendiente, mucho adoquín, mucha piedra, pues que no se trabaran en el piso, que no estuvieran muy pesados. Lo sometieron a varias pruebas, eligieron uno al final, que fue el que incluso, aunque básicamente es el que nosotros propusimos, con sus proveedores, hicieron algunos ajustes, yo creo que más que nada presupuestales, para que les alcanzara para el número de carritos que mandaron producir. Hicieron algunas adecuaciones, cambiaron algunas cosas, pero en esencia el que nosotros diseñamos fue el que se produjo. Cuando fue la presentación de este proyecto de parte de la delegación a lo que era la jefa o jefe de gobierno, no me acuerdo quién era en ese momento, de la Ciudad de México, se hizo un evento muy grande y ahí cuando a mí me invitaron a que fuera como representación de la universidad, me llevé la sorpresa que ya tenían ahí al menos unos 30 o 40 de estos carritos. Ya producidos. ¿No? Ya producidos y me comentaron que la producción original era de 280 carritos de estos. Ya. Porque sí, o sea, los dos espacios que ellos querían, digamos, que reglamentar, sí implicaba un gran número de vehículos de estos. Y actualmente están, digamos, uno los puede ir a ver al lugar. Mira, no he tenido la oportunidad de ir a verlo, pero algunas personas que conozco de la zona me han enviado fotos donde se observa el carrito. Voy a tratar de compartir una que tengo del carrito, cómo está la gente expendiendo ahí sus productos. Y bien, o sea, en la vía pública sin ningún problema, ¿no? En términos de movilidad, ¿algún otro ejemplo que quieran resaltar? Pues de momento ahorita no se me viene a la memoria otro. Ok. Pero bueno, la experiencia así nos ha llevado a que, por ejemplo, con los mismos alumnos, hace poco hicimos el diseño de una estructura que servía para estacionar las bicicletas. Ese no te lo mandé, pero sí tengo ahí algunas cosas de ese. Unas estructuras muy sencillas, unos tubos rolados ahí y con unas placas que se anclaban al piso. La gente llega con su propia cadena y lo pone. Y como son algo sencillo y visualmente a lo mejor no entiendes qué es, pero cuando empiezas a ver cómo llega la gente y pone sus bicis, te das cuenta que es algo muy práctico, muy sencillo. Y más ahorita que es, digamos, ya... Sí. La idea es que la movilidad apoye mucho las bicicletas, ¿no? Sí, así es. E incluso hay unos proyectos de ese tipo que incluso se quedan porque se pretenden pues poner aquí adentro de la universidad, ¿no? Había otro que era un mobiliario, si quieres, era un mobiliario urbano con el que se ganó un proyecto que en su momento pues a lo mejor era un concurso a nivel internacional. La persona que ganó fue un diseñador de aquí de la universidad, el único primer lugar, que era una serie de asientos con unos como cilindros como base del asiento. Los asientos eran de cerámica y la cubierta originalmente era de resina con un tablero grabado ahí encima, ¿no? Entonces, sí hay opciones de diseño que hemos realizado desde aquí, desde la universidad. Pero acordarte de todos durante todo este tiempo a veces... También los alumnos es muy recurrente el que hagan este tipo de proyectos de movilidad y de mobiliario urbano, y siempre se trabaja justo atendiendo las necesidades. También para el caso de este concurso de la Magdalena, además de las restricciones o requerimientos que plantearon en la delegación, los alumnos fueron a ver el espacio, fueron a platicar con la gente que vendía los productos ahí en el piso y todo esto, y platicaron con ellos para ver, además de lo que pide la delegación, qué piden las personas. Sí, creo que eso es de lo que cabe resaltar, porque no lo terminan dejando como un lugar para colgar la ropa mojada, ¿no? No es un tendedero, sino que es algo que sí están ocupando, porque sí se atendió a las necesidades, no solo del contexto, en este caso, de lo que pedía la delegación, sino también lo que las propias personas que lo iban a usar estaban buscando, ¿no? A modo de conclusión, porque el tiempo ya se nos viene encima, el mayor reto que tiene un diseñador industrial cuando se enfrenta a este
tipo de mobiliario? Pues el primer reto es tratar de resolver la problemática, pero a veces pues intervienen muchos factores donde eso nos impide resolverla, ¿no? Desde el factor económico, el factor material, el factor normativo. Entonces, pero bueno, siempre el ideal de un diseñador es crear el mueble perfecto, ¿no? El mueble que no sea vandalizado, que dure mucho tiempo, que sean los materiales adecuados, que le genere algo al usuario, no nada más bueno, pues es la parada de autobús, pero sino que qué padre está la parada de autobús, ¿no? O sea, estoy cómodo, me siento bien en la parada, ¿no? No estoy viendo a qué hora me asaltan, a qué hora me cae el rayo, o sea, pues ese es el principal reto de cualquier diseñador, hacer que el producto sea el ideal. Retos hacia adelante con respecto al diseño industrial en los muebles públicos. Pues mira, hace rato mencionábamos que por cuestiones de practicidad, estar siempre a la vanguardia con los nuevos materiales, las nuevas formas y siempre estar al pendiente de las necesidades que siempre cambian. Cambian por la cantidad de población, por el tipo de, a lo mejor, de transporte, por el tipo de vías de comunicación, por las mismas necesidades de la gente. Entonces uno como diseñador tiene que estar siempre atento a esos cambios que se van dando, y te digo, tanto en cuestiones de diseño como en cuestiones de producción y de materiales, ¿no? Para siempre, como dijo el maestro Miguel, proponer lo más idóneo y lo más actual, que no deje ver que seguimos en la prehistoria, ¿no? Claro. ¿Qué satisface más a un diseñador cuando ve el mueble que se use y que se apropien del objeto? O sea, lo mínimo que tenemos que garantizar es que funciona para lo que está destinado. Pero ver que los niños están jugando, que improvisan y ven cómo lo utilizan de maneras diferentes a las que tú habías planteado, que se apropien de estos objetos, yo creo que es lo más valioso para un diseñador, ¿no? Uh-huh. O sea, que funcione, pero que además se apropien del objeto ya en el uso, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestro Héctor, maestro Cristian, maestro Miguel Ángel. Ha sido un placer platicar de algo que uno pensaría que, bueno, pues ahí está, aparece, y resulta que no. Resulta que tiene todo un diseño, que tiene una gran problemática y que resuelve un problema específico, concreto y de beneficio a la sociedad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Senda Urbana. Gracias. Nosotros nos despedimos, agradecemos la participación de toda la gente de producción y, como siempre, los esperamos la próxima semana.